Tenemos que cantarle a la vida, sobre todo cuando se ha sufrido desaparición, muerte, cuando se ha sufrido tortura. Gracias, Leonardo Benito, por estar acá. Leonardo, primero eres fruto del abuso de los estados. Sus papás han desaparecido durante este momento terrible. ¿Nos puedes recordar un poquito esta huella, Leonardo? Sí, bienvenido. Hola Claudia, buenos días, saludar a todos. Soy Leonardo Benito. Tengo a mi padre y mi madre desaparecidos en el marco del Plan Cóndor. Mi papá boliviano, mi mamá argentina, fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976, cuando yo tenía 1 año y 8 meses, en nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos. Y bueno, son 46 años, tengo 47, que sigo buscándolos y seguimos en busca de, primero, verdad, segundo, justicia, ¿no? Si bien algunos de los grandes ejecutores de lo que fueron los campos de concentración en el marco del Plan Cóndor en Argentina estuvieron presos, todavía hay muchos de esos cómplices que intercambiaron listas desde Bolivia, que intercambiaron prisioneros, se han ido sin decir la verdad. Algunos, si estuvieran vivos, como Arce Gómez o García Mesa, tendrían cadena perpetua dentro del marco del juicio al Plan Cóndor que logramos iniciar el año 99 en el consulado italiano en Argentina. Bueno, son historias, muchas mamás que estuvieron con nosotros empezando en la búsqueda de sus hijos. Leonardo, yo de mis padres, ya no están. ¿Sus papás desaparecieron al mismo tiempo, los dos? Fueron secuestrados el mismo día, en la misma hora, en el mismo momento en mi casa. Yo estaba con ellos, estaba una compañera suya a la cual mi mamá en un momento en el que los estaban agrediendo dijo que ella era una vecina, que no tenía nada que ver y que yo era el hijo de ella, y es por eso que logró salvarme. ¿Y se queda usted con esta persona? ¿Qué edad tenía Leonardo? Yo tenía 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses. Y la compañera, que la vi el año pasado, me contaba que ella estuvo, después del secuestro, amenazada, que le decían que si salía la mataban. Estuvo 3 horas todavía encerrada. Qué terrible. ¿Usted luego crece en Argentina, en Bolivia? No, el momento del 76 en Argentina, con el accionar de las fuerzas conjuntas, era muy fuerte, había mucho riesgo, y fue mi tía, la hermana menor de mi papá, a Argentina, y me trajo clandestinamente a Bolivia. Y por eso necesitamos hoy celebrar la vida, celebrar la memoria y reparar. A usted ni con $1.000 millones le van a reparar la ausencia de su madre y de su padre. Y por eso estamos acá, y por eso es una de las apuestas también del periódico La Razón, el no perder la memoria. Y hoy usted es secretario de Prensa y Comunicación de ASOFAM, y lo hemos invitado porque queremos hablar de este último acuerdo y de algunas diferencias, algunas bolsas vacías que han quedado todavía en este acuerdo. Estoy también con Noemí Soto vía Zoom. Vamos a saludar a Noemí Soto, que es secretaria de coordinación de ASOFAM, también víctima del abuso. Noemí, bienvenida. Su papá, Noemí, ha desaparecido en Santa Cruz, y quisiera también que nos cuente su historia y por qué sigue en esta lucha. Bienvenida. Muchas gracias. Desde Santa Cruz reciban mi saludo revolucionario. Bueno, yo evidentemente y mis 3 hermanos, mi nombre es Noemí Soto Valeriano, mi hermana que ya ha fallecido, Carolina Soto Valeriano, y mi hermano Alberto Soto Valeriano. Van a disculpar, pero cada que hablo del tema para mí es muy doloroso volver atrás y recordar cómo es que uno
queda en la total indefensión cuando te quitan a tus padres, como en mi caso. Mi padre era dirigente universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, estudiaba la carrera de Derecho y bueno, él estaba en una reunión en la Federación de Fabriles en la calle Junín, Guillermo, ¿Qué año, Noemí? en el año 1971. Y ahí llegaron los paramilitares, el Escuadrón de la Muerte, y ellos lograron escapar por la iglesia La Merced. Saltaron y el cura de esa época, el padre, los ayudó a escapar. Mi padre llegó a mi casa, se había librado de estos paramilitares, pero los militares lo siguieron y lo sacaron de mi casa, aquí donde nosotros actualmente vivimos, en el barrio Hamaca. Entraron fuertemente armados. Paye González era el que comandaba este grupo de Escuadrón de la Muerte. Se lo llevaron preso a la cárcel del Pari. Ahí lo torturaron durante 3 meses y un día cuando mis hermanos mayores fueron a dejarle la comida, que era lo que iban a dejar la comida, le dijeron que mi padre estaba libre y que iba a llegar a mi casa y nunca más supimos. Cuando mi madre fue a reclamar, otro preso le entregó una toalla de mi padre y le dijo que a mi padre lo habían golpeado y lo habían sacado a medianoche. Lo que había ocurrido esa noche es que estos paramilitares estaban drogados, llegaron en la noche borrachos y golpearon a otro preso, le tiraron con una piedra en el pecho. Y mi padre lo defendió al otro preso y les dijo que no sean abusivos, si ese otro preso ya estaba prácticamente agonizando. Entonces estos paramilitares le dijeron a mi padre, el siguiente vas a ser vos por defensor, y esa madrugada lo sacaron y nunca más supimos de él. Han pasado 50 años y seguimos buscando la verdad y la justicia. Queremos saber qué ha pasado con nuestros seres queridos y a mí me parece muy acertado lo que tú habías dicho, que ni con 1.000 millones nos van a devolver a nuestros seres queridos. Están los autores intelectuales y materiales libres, están por las calles, están gozando de una economía jugosa porque asaltaron el Estado, están además gozando de libertad y de la impunidad. Han pasado más de 50 años de impunidad. El Estado boliviano no ha sancionado a estos autores. Vemos la impunidad y quieren que nosotros olvidemos a nuestros seres queridos. No vamos a olvidar. Quieren que callemos, no vamos a callar. En Argentina, en Chile, en Paraguay. Dime. Sí, ambos, decía Noemí, Leonardo, han sufrido estas pérdidas además tan dolorosas como las pérdidas de nuestros padres y nuestros hijos. No creo que haya un dolor más fuerte, una pérdida tan irreparable. Y ustedes hoy forman parte de ASOFAM. Y me ha llamado la atención en estos días de reuniones entre un grupo de las víctimas, entre parte de las víctimas de las dictaduras, que han llegado a un acuerdo con el gobierno, y tengo entendido que ASOFAM en estos últimos días no ha participado o no ha sido tomada en cuenta en las reuniones, lo que obviamente ha tenido repercusión. Me gustaría que me aclaren, por favor, esta figura. Leonardo. Sí, pasa que ASOFAM, desde el inicio del proyecto de la ley 2640, tuvo muchas observaciones. Primero, que fue una ley impulsada por Fernando Kiefer. Estamos en un contexto en el que se estaban iniciando los juicios internacionales por los crímenes de lesa humanidad. Aún seguíamos, tras 20 años, yo soy miembro de ASOFAM y conozco a ASOFAM y sé de mis padres desde que tengo uso de razón. Entonces, estuve en la primera directiva más de 16 años. Entonces, se estaba logrando un debate muy fuerte en Naciones Unidas para lograr la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Y se activaron varios juicios por el Plan Cóndor. Entonces Kiefer
trató, porque ya el caso Trujillo Orosa había ganado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado debía indemnizar tanto económicamente, pero una reparación integral igual, ponerle el nombre de José Carlos Trujillo a una calle, generar un espacio de memoria, sancionar a los responsables, restituir los restos del desaparecido y una fuerte indemnización al todo el entorno familiar afectado. Entonces, todo eso se iba a repetir a los violadores, ¿no? A los criminales. Y en ese caso también estaba Banzer. Y por eso Kiefer promueve esta ley, ¿no? Que es aprobada el 2004, ¿no? Que tenía muchas falencias. Nosotros como ASOFAM íbamos siempre por la reparación integral. Primero, la búsqueda de la verdad. Segundo, la sanción y castigo a los responsables. Tercero, en nuestro caso, y por lo que siempre hemos peleado, es por la aparición de nuestros seres queridos, porque es una tortura permanente el saber no saber dónde están. Yo he llenado bases de datos genéticas en Argentina, he buscado a cada uno de mis familiares para pedirles un poco de sangre para esa base de datos genéticas y sigo esperando a un cruce esperando que podamos reconocer restos óseos de 600 personas o los que se van encontrando todavía en estas fosas comunes, a ver si alguno es mi familiar. Y es el mismo caso de todos los familiares, de Noemí también, que todavía no he encontrado, y su hermana y su familia se ha ido yendo sin saber la verdad. Nosotros hablábamos de una reparación integral porque el 2019 nos ha mostrado que el no generar espacios de memoria y conciencia, ¿no?, hace que abre el camino a la repetición de estos crímenes. Durante 5 años habíamos peleado por una comisión de la verdad que funcionó, pero que tampoco logró resultados porque no se tomaron las acciones según nosotros, nuestro punto de vista y nuestro sentir es que no se han llegado porque no hay un solo proceso iniciado, una recomendación, no tenemos posibilidades más que de las denuncias. Y lo más absurdo de esta ley, de la 2640, era que revictimizaba a todos, tanto a las víctimas de tortura que tenían que presentar un certificado forense, tenían que mostrar sus heridas, o sea, revictimizaba de una manera, y en el caso de las víctimas de desaparición forzada, todavía no existe en Bolivia una figura de la ausencia por desaparición forzada, sino más bien para heredar a sus seres queridos, todos han tenido que ser forzados a hacer un trámite de ausencia por muerte presunta que libera al Estado del reconocimiento de los crímenes que ha cometido. Y hablo de Estado, no de gobierno. ASOFAM durante todos los años, con todos los gobiernos, tanto neoliberales y de extrema derecha, siempre ha exigido justicia, nunca se ha callado, siempre hemos estado en todos los sitios que hemos podido hablar, ¿no?, denunciando estas graves violaciones y siendo parte de exigir verdad y justicia. Y esta ley no significaba para nosotros simplemente más que la apertura que de alguna manera habrá ayudado a muchas víctimas porque quedaron en una situación postraumática, con muchos problemas económicos, como nosotros también los tenemos, ¿no? Ninguno, ni Noemí ni yo habremos heredado algo, nada. No es algo que queríamos hacer tampoco, lo único que queríamos era saber la verdad, que queremos es eso. Tengo hijos que no pueden conocer a sus abuelos, solo saben su historia. Entonces, esta ley para nosotros, el 2004 estoy hablando, y todo lo que fue el proceso posterior a la calificación, donde muchas personas sufrieron, fueron excluidas, y se conformaron solamente con ¿cómo les digo?, con un proceso
económico más que de justicia, y nosotros lo criticamos en su momento. En estas últimas reuniones asistimos, nos fuimos enterando y fuimos solicitando también que nos incluyan. Participamos de algunas reuniones donde siempre hablamos de una reparación integral. Una reparación integral es eso, es buscar a los responsables, buscar a nuestros seres queridos, que el Estado reconozca. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de que el Estado ha cometido a lo largo de ese periodo 64, 82 y 2019 también, ¿no? Ha cometido masacres, ha cometido desapariciones forzadas, persecución, detenciones arbitrarias, extrajudiciales, tortura, como lo dicen todos los informes. El último informe del grupo GIEI. del GIEI, ¿no?, de la CIDH, lo ha corroborado. Y hemos sido una de las pocas organizaciones, ¿no?, y seguimos siendo consecuentes, porque es el mandato tanto de nuestros familiares desaparecidos y mártires, como de los familiares que seguimos con vida, de mantener la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos, y los fuimos denunciando en todos los espacios. Noemí, ustedes están pidiendo como ASOFAM una audiencia con el presidente Arce. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo van a seguir los siguientes capítulos? Como te decía antes, al no encontrar una respuesta legal, histórica y justicia sobre nuestros casos, nosotros, si el gobierno no nos escucha, si no logramos ser escuchados durante todos estos años, vamos a tener que acudir a la CIDH. Sin embargo, no cerramos las puertas y esperamos que el gobierno escuche el programa y que el presidente Lucho Arce nos reciba en una audiencia para que él sepa cuál es nuestra verdad. ¿Tienen diferencias con este grupo que ha llegado a un acuerdo con el gobierno? ¿Cuál es un poquito la relación con el grupo o la no relación? Bueno, nosotros sabemos que el gobierno ha arreglado con el grupo de las carpas que estaba ahí en el Prado, porque, bueno, quiere demostrar de que sí está resolviendo el tema, pero el tema no se está resolviendo como nosotros lo hemos planteado. La ley 2640 no es una ley general. Nosotros hemos planteado una acción integral, que no solamente es la parte económica, sino es el reconocimiento de que nuestros seres queridos existieron, tuvieron vida, fueron apresados, fueron torturados, fueron desaparecidos, fueron asesinados, y muchas mujeres fueron también vejadas, violadas, etcétera. Entonces, ese reconocimiento va a permitir que, como en otros países, como es en el caso del Paraguay, de Brasil, de Argentina, como decía Leo, nuestros seres queridos no queden en el olvido, que se designe, por decirte, un museo de la memoria aquí en el Pari, que toda la juventud sepa que en el Pari hubieron torturas, vejámenes, desapariciones, como en otros espacios que también estamos proponiendo como ASOFAM a nivel nacional. Por esa razón, nosotros vamos a hacer un último intento de poder reunirnos con el presidente Lucho Arce para que él escuche nuestra verdad y escuche nuestras voces, e intentaremos que no queden en la impunidad nuestros seres queridos, ya que son la mayoría de los que no fueron calificados, somos de Santa Cruz. Yo no quiero hablar de discriminación ni de exclusión, pero pareciera que fuera así. Está el caso, por ejemplo, del profesor Oscar Paz, que fue asesinado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno frente a la plaza principal. Le tiraron una bala aquí en la frente. Está el cuerpo, está enterrado, se puede hacer el análisis forense. Está el caso del señor Ángel Gómez, que fue egresado de la carrera de Derecho y era dirigente de los trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que fue encontrado con 16 balazos y 7 clases de balas diferentes. Dicen que lo secuestraron y lo acribillaron los del Escuadrón de la Muerte. Está el caso de Leslie Magdalena Andreusi, boliviana, que en 1971 estaba cubriendo, ella es una periodista
que estaba cubriendo esta toma del gobierno por la fuerza, estaba en la plaza principal 24 de septiembre. Ella es boliviana y ella, cuando explotó una bomba, se refugió en la universidad y fue considerada como rebelde y como parte de los que estaban en contra del gobierno paramilitar. Fue apresada, torturada y desaparecida. Y esos casos, por ejemplo, el gobierno no los ha tomado en cuenta porque al momento de calificar nos estaba pidiendo que hagamos una declaratoria de herederos o ausencia por muerte presunta, y eso tomaba 2 años, solamente 6 meses para presentar esas pruebas, y eso técnicamente, legalmente era imposible, y bueno, fuimos descalificados. Por lo tanto, nosotros como familiares de Azofán en Santa Cruz hemos decidido que si el gobierno no toma en cuenta a nuestros seres queridos, vamos a tener que acudir a la CIDH, pero no cerramos la posibilidad de poder reunirnos a través de Azofán Nacional con el presidente Lucho Arce. Y estaremos pendientes, Noemí, Leonardo, bueno, gracias por haber estado acá con nosotros. Noemí Soto y Leonardo Benito, 2 víctimas de estas desapariciones, de estos abusos de los estados en distintos momentos, y decía Noemí, Leonardo, que estaremos pendientes de esta reunión, que me parece que es, decía yo, un siguiente capítulo a esta negociación y a este acuerdo al que se ha llegado, porque son muchas las víctimas y obviamente no podemos sino estar por la igualdad en el acceso a la justicia, en el acceso a la reparación. Gracias a la distancia, Noemí, y a Leonardo Benito por habernos compartido las historias y el avance también de estos diálogos.